La Secretaría Técnica de Cooperación Internacional amplía su campo de acción y ahora trabaja mucho más cercano a los gobiernos autónomos descentralizados, es decir, ya hay un trabajo hacia la cooperación nacional. De esto y de otros temas vamos a hablar precisamente con Gabriela Rosero, la Secretaria Técnica de Cooperación Internacional en el país, para que nos cuente sobre el trabajo que hace la CETESI, sus siglas en español. Gracias por atender a El Ciudadano, Gabriela. Se han cumplido precisamente las jornadas de cooperación internacional en donde se han sacado fructíferas conclusiones. ¿Cuál es el análisis que se ha hecho a raíz de estas jornadas de trabajo? Bienvenida al Ciudadano. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por este espacio. Efectivamente, hemos llevado adelante las segundas jornadas de cooperación dentro de un esfuerzo institucional por sumar actores a un proceso que consideramos importante, que es avanzar hacia una cooperación más ecuatoriana, una cooperación nacional, rescatando a los ecuatorianos y ecuatorianas como cooperantes natos. En este proceso y en estas jornadas específicas, los gobiernos autónomos descentralizados se han convertido en un actor importante y con un rol fundamental para articular a nivel territorial las acciones de cooperación, de programas y proyectos de cooperación, y a su vez también contribuir al objetivo que tenemos trazado de garantizar la efectividad de la cooperación a nivel nacional y territorial. Somos uno de los primeros países en América Latina que transferimos la competencia de gestión de la cooperación a los gobiernos autónomos descentralizados y somos el primer país latinoamericano que ha desarrollado una metodología para medir eficiencia e impacto de esa cooperación a nivel territorial. ¿Y a qué se refiere la cooperación con los gobiernos autónomos descentralizados y este reto a plantearse desde el territorio específicamente? Bueno, en primer lugar, para poder garantizar esa efectividad y esos resultados de la cooperación, no se pueden ver sino en el contexto donde se realizan, es decir, desde el territorio, desde los demandantes, desde la ciudadanía, desde los procesos de planificación y participación ciudadana, en la definición de cuáles son esos requerimientos. Este es un ejercicio que aporta también a la planificación nacional y a la planificación territorial, cuando la cooperación es vista como una fuente de financiamiento que complemente esos esfuerzos, no que sustituya, que complemente. Entonces, es apostar también por un proceso ordenado de planificación territorial y además también un proceso en donde la política pública tiene que ser vista y alimentada desde los territorios. Ahí los gobiernos autónomos descentralizados han entendido su rol histórico, además de que esas definiciones de necesidades, de esas planificaciones estratégicas se han pensado más allá de su alcaldía, de ser perfecto, sino en un contexto más conjunto, colectivo, provincial, dejando a un lado a veces lo individual. Y eso es lo importante, porque entonces los esfuerzos de cooperación, tanto financiera, no reembolsable, como técnica, van a complementar un esfuerzo más grande. Eso es importante porque no se refiere, esto último, no solo se refiere a una cooperación financiera, sino también a una cooperación técnica que muchas veces es lo que necesitan más los gobiernos autónomos descentralizados. Así es, en su proceso de fortalecimiento de capacidades para ejercer incluso otras competencias que tienen ahora ya ellos que ejercerlas. Entonces, la cooperación técnica en más, no solamente a nivel territorial, sino nacional, es el mecanismo que estamos llevando adelante e implementando para que existan esas capacidades fortalecidas, ese conocimiento y esa transferencia tecnológica necesaria. Necesitamos cooperación que se aprenda conjuntamente en el hacer, haciendo. Y eso es lo que se ha entendido desde los gobiernos autónomos descentralizados, pero también se ha entendido que más allá de las posturas individuales, posturas ideológicas en algunos momentos, existe un objetivo común y ese objetivo común tiene que ver con el plantear un acuerdo nacional sobre cooperación. Y ahí no solamente son los gobiernos autónomos, son también los cooperantes, son también nuestras instituciones y ministerios, pero también entra ahí la sociedad civil en su observación, en su seguimiento a lo que pasa desde los territorios. ¿Cómo lo hace la sociedad civil? Bueno, desde su formación histórica
Hay ONGs que han sido tanques de pensamiento, hay ONGs que han sido propositivas en cuanto a formulación de la política pública, en cuanto a metodologías de seguimiento y de resultados, y también en fortalecimiento de capacidades. Hay mucho dentro de la sociedad civil, de las ONGs nacionales, que tienen que ver con ese aporte para fortalecer conocimiento y talento humano. Entonces estamos sumando dentro de este esfuerzo a todos estos actores, pero entendiendo que la cooperación, más allá de los recursos que recibimos y de la esfera internacional, la cooperación es realmente en potencial un mecanismo para lograr un acuerdo nacional, dejando a un lado nuestras posturas individuales. Gabriela, y en este ampliar el espectro del accionar de la CETESI, está precisamente un objetivo grande que ustedes se están planteando para el 2014 y es la creación del Fondo Nacional de Cooperación. ¿Cuál es la hoja de ruta? ¿Cuál es el eje precisamente para la creación de este fondo? Bueno, yo creo que lo que nos motiva es que ese fondo permita materializar el intercambio de experiencias y conocimiento, la promoción del talento humano ecuatoriano en otros espacios, en otros países, en otras regiones. Pero ese fondo, a su vez, también debería ser un mecanismo que permita articular a estos diferentes actores y visibilizar sus potenciales y hasta dónde pueden aportar al proceso. Ese Fondo Nacional permitirá también profundizar espacios de integración latinoamericana, como es el caso de UNASUR y de CELAC en la construcción de agendas comunes, pero como digo, es apostarle realmente al talento humano ecuatoriano y sobre todo al funcionario público, a la institucionalidad pública que ha desarrollado capacidades en lo nacional. Y en el caso de los gobiernos autónomos descentralizados es apostar por la internacionalización de esos gobiernos en otras realidades. Ya actualmente se están haciendo intercambios de experiencias, pero podemos potenciar aún más. La hoja de ruta, en primer lugar, es apostar por la creación de este Fondo Nacional, es contar con los mecanismos para poder visibilizar estas acciones, pero yo creo que todo esto parte de generar un acuerdo nacional con mirada territorial entre todos los actores, de querer trabajar por un objetivo en común. Y es en ese objetivo también para el próximo año hemos planteado generar un acuerdo con la sociedad civil ecuatoriana como actores para promover esas buenas prácticas que han tenido. Yo creo que la CETESI se plantea para el próximo año como un articulador, un coordinador, entendiendo que no es solamente lo internacional, sino lo nacional, lo territorial, lo local, y en ese sentido como un actor importante para promocionar el talento humano que tenemos en el país. Dentro de los logros también de la CETESI en estas segundas jornadas de cooperación internacional, se firmó un convenio, un acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. ¿A qué se refiere? Bueno, este es un convenio marco de prioridades país que ha sido un ejercicio importante de alineación, en este caso de FAO, a las prioridades nacionales y territoriales. Este apunta a fortalecer financiamiento tanto técnico como de no reembolsable para acciones en materia de soberanía alimentaria, pero sobre todo en aspectos productivos. El próximo año nosotros tenemos pendientes negociaciones importantes, tanto con España, Italia, Unión Europea, Alemania, pero ya entramos en un proceso en el cual hemos definido nuestro Plan Nacional para el Buen Vivir, nuestras agendas sectoriales, la Agenda Nacional de Cooperación y hay una apuesta muy fuerte hacia los temas vinculados con cambio en la matriz productiva y en potenciar el talento humano. Tenemos también un ejercicio pendiente de alineación con todo el sistema de Naciones Unidas y yo creo que para el próximo año vamos a tener, como digo, importantes resultados tanto en materia de montos traídos para el país, pero además también apuestas que van hacia los temas productivos y comerciales. Creemos que hay un espacio en donde la cooperación no es vista solamente como esa cooperación tradicional y al desarrollo, sino una cooperación que también va a aportar a los procesos de matriz productiva y de comercio en el Ecuador. Es decir, que la gestión de la CETESI sigue dando resultados positivos, como hemos visto en el ordenamiento de las ONGs. ¿Cómo va precisamente este tema?
Yo creo que es un proceso que nos tomó 2 años y medio, un proceso que en su momento generó algunas reacciones. Yo creo que siempre el trabajar de forma profesional, transparente, poniendo muy claro las reglas del juego, permite que los actores entiendan que no es un tema solamente de regularizar, sino que hay una importancia también de que esa información esté y sea provista al ciudadano, a los diferentes actores. Y yo creo que ese proceso de ONGs nos permitió visibilizar el real aporte y la dimensión que tienen las ONGs internacionales en el país. Algunas han dejado de estar porque evidentemente sus recursos fueron ya limitados en más y han tenido que salir del país, pero hemos tenido también gratas sorpresas como la llegada de ONGs internacionales, pero de nuestros propios vecinos, de países latinoamericanos. Yo creo que incluso para los cooperantes tradicionales, para los cooperantes europeos, fue un interesante proceso y ahora somos parte también de esos fondos que vienen orientados a la sociedad civil en la medida en que podemos recomendar también los sectores y alinear esa cooperación hacia los sectores que son importantes para el gobierno nacional. Es decir, ya estas ONGs van o han comprendido aún más que el marco legal ecuatoriano hay que respetarlo y en ese sentido tienen que alinearse sus funciones. Y claro, y que es un espacio en que podemos ganar ambos actores. Para nosotros es importante que exista transparencia, exista registro, se informe oportunamente sobre las acciones que tienen, pero a su vez ellos también tienen la posibilidad de que sus acciones se visibilicen, se potencien, sean parte de procesos. Yo creo que siempre, incluso en el mismo proceso, o como se entiende la cooperación, es un proceso doble vía, de un ganar-ganar, pero además de un aprendizaje conjunto, y eso es lo que hemos entendido en la CETESI este año. Año fructífero entonces para la CETESI este 2013 y con muchas cosas por hacer en el 2014, Gabriela. Gracias por atender al ciudadano. Gracias a ustedes. Gracias, Gabriela Rosero. Ella es la secretaria técnica de Cooperación Internacional que lleva adelante una gran función, como ustedes han escuchado, todo en resumen, lo que se ha hecho en algunos temas puntuales en este 2013 y el gran objetivo, la creación del Fondo Nacional de Cooperación para el 2014. Seguiremos con ustedes con más información aquí en El Ciudadano.